¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de domingo. Este es complementario del que ya le ofrecimos en la madrugada pasada, en caliente, luego de ese verdadero peleón que disfrutamos desde San Antonio, Texas, donde se produjo un empate en esa pelea unificación del título Super Welter, unificación total, entre Brian Castaño y Jermell Charlo. Una pelea que ha levantado polvaredas de reacciones tanto en las redes como en los comentarios de la prensa especializada. Ha sido el tema de este domingo. Fundamentalmente, por un lado, la controversia que existe, la discusión sobre si fue o no fue justo ese empate. Pero también hay realmente una unanimidad a la hora de cuestionar la tarjeta del juez Vázquez, que le otorgó una diferencia, una ventaja de 117 a 111 en su tarjeta al estadounidense Jermell Charlo. Después hubo una tarjeta empatada, 114 a 114, y la tarjeta de Weinfeld que le otorgó la victoria, es verdad, a Brian Castaño, 114 a 113, pero con un agregado, con un asterisco en el asalto 10, que le dio a Jermell Charlo una diferencia de 10 a 8. Hay quienes han aceptado y han aplaudido el hecho de que haya un juez que se anime a dar un 18 cuando no hay caída en el asalto. Pero con ese criterio también debió hacer lo mismo en el tercer episodio, cuando fue Castaño el que casi envía la lona a un Jermell Charlo que lo salvó la campana. Pudo haber sido noqueado en ese episodio. Muchas veces el 18 es preferible utilizarlo en una caída y no de esa manera, porque realmente más que mejorar, complica los puntos de una pelea tan polémica como esta, porque realmente en el final, en el trayecto final de la misma, fue cuando recién apareció Charlo, cuando se mostró boxísticamente, mientras que antes de eso prácticamente había sido un verdadero monólogo del argentino, excepto en el asalto 2, cuando realmente estuvo muy complicado, recibió una izquierda muy dura que lo puso mal y que realmente pudo haber allí terminado la pelea. Ese segundo episodio marcó lo que vendría después. Fue un poco más cauteloso Castaño, pero no cejó en su control de la pelea. Fue el que fue adelante, fue el más agresivo, fue el que colocó los mejores golpes y el que sobresalió en la estadística de golpes lanzados e incluso conectados. Yo realmente vi ganar a Castaño, lo vi ganar por una diferencia clara, pero todo es discutible en función de que evidentemente hubo algunos asaltos que pudieron irse para cualquier lado. Yo entiendo que los más complicados fueron el primero. Como siempre, el primer episodio, aquel de estudio, es difícil dárselo a uno o al otro. Yo al menos vi mejor a Castaño, lo vi con otra disposición y actitud, por eso se lo di a él. El noveno también está allí en la frontera entre un lado y el otro. Y el 12º, que también los tres jueces se lo dieron a Jermell Charlo, para mí lo ganó Castaño porque durante el asalto, los 3 minutos, fue el que se vio mejor durante más tiempo. El que llevó la iniciativa, el que buscó los golpes, y fue precisamente un Jermell Charlo que siempre intentó marcar golpes y hacerlo en momentos claves de la pelea, por ejemplo en los últimos segundos de la misma, para llevarse la última foto y trabajar en función de su localía. Tenía claro Jermell Charlo de que en una pelea de este tipo los jueces iban a estar de su lado, como ocurrió. Yo creo que le hayan dado el empate a Castaño también suena a victoria, en función de que es muy difícil bajo ese clima poder ganar una pelea si no se logra el knockout. Pero más allá de la controversia, que la controversia queda sin duda alguna, viene lo otro que va a pasar ahora. Castaño de inmediato pidió la revancha y todos queremos la revancha porque yo creo que esta pelea no terminó. Esta pelea dejó cuentas pendientes entre los dos y tienen que zanjarlas. No nos gustó nada la cara de Jermell Charlo, un Jermell Charlo que se vio derrotado porque bastaba ver su rostro y el rostro de su equipo para entender que antes de que se diera en los puntajes ellos esperaban una mala noticia. Pero cuando le preguntaron si él aceptaba la revancha, la respuesta no fue aquella que uno espera, de que sí, vamos a hacerlo inmediatamente porque tenemos que demostrar quién es mejor. No. Como que dio a entender que realmente se sintió inferior a Castaño y sabe de que puede ocurrir cualquier cosa en una revancha. Que le haya sentido la mano, que se haya sentido incómodo. Quizás Jermell Charlo ya no está para 154 libras, es un hombre muy grande.
que prácticamente tiene un físico de 168 y seguramente sufrió para dar el peso y seguramente está ya en vías de abandonar las 154 libras una vez su hermano, el gemelo, se vaya a 168 como ellos lo habían establecido como un acuerdo familiar. Cuando su hermano subiera a 168, él iría a 160 y creo que lo va a hacer inmediatamente y no va a aceptar una pelea tan peligrosa como Brian Castaño. Me juego a que no va a ocurrir, más allá que me gustaría que existiera esa revancha porque realmente sería un peleón de alquilar balcones. Pero quedó claro que les puede aguar la fiesta al argentino y seguramente no es lo que quieren ellos ni tampoco la gente de PBC, que apuesta mucho a estos dos mellizos como parte del establo mimado de Al Haymon. Por esa razón yo creo que no va a haber revancha. El asunto es que puede también, además del tema del peso de Jermell Charlo, que puede ser un problema que él tenga, además del tema boxístico, que quedó claro de que no solo lo puede vencer Castaño, sino que también lo puede noquear. En una nueva pelea donde iría aún más motivado el argentino, eso pueden ser razones para rechazar la revancha, pero también puede existir algo de lo que se vio en las horas previas a la pelea, que hubo un verdadero escándalo con los guantes del estadounidense. De acuerdo a la información que tenemos, aclaro, esto no es oficial, pero es de muy buena fuente, muy cercana a todo esto que ha sido los equipos de uno y otro. Yo supe de que todo el drama vino con el representante de Brian Castaño, me refiero a Sebastián Contursi, que cuando llegó el momento de examinar los guantes, él pidió uno de los guantes de Jermell Charlo y acusó y dijo que ese guante no servía porque carecía de la suficiente cantidad de almohadilla. Es decir, era un guante que carecía del relleno necesario, lo cual desde cierta perspectiva es considerado como ilegal en el sentido de que ese es un golpe que puede lastimar de otra manera a los rivales, entonces pidió que fuera cambiado. Allí se produjo una suerte de discusión entre miembros de la Comisión Atlética de Texas, en el sentido de que hubo un miembro de la comisión, un oficial que le dio la razón, pero después vino alguien que tenía un cargo superior en esa comisión y dijo que el guante debía ser aprobado. Esto fue cuando trajeron otro guante. Es decir, hubo dos guantes que fueron rechazados por el equipo de Brian Castaño hasta que el segundo fue aprobado por directa decisión de la comisión, lo que generó algunas rispideces y un momento realmente complicado allí entre medio de los dos equipos, y todo eso puede haber generado algún tipo de problema imposible de resolver a la hora de sentarse a negociar una nueva pelea. Por eso no hubo ningún tipo de alusión a que es oficial que vaya a existir la revancha y quedó la duda si habrá o si no habrá. Ese problema de los guantes evidentemente hay que seguirlo muy de cerca. No es la primera vez de que se habla de lo mismo, de que hay determinados boxeadores que le quitan relleno a los guantes para tener otro tipo de poder en la pegada, lo cual cae dentro de la sospecha, de la suspicacia y de todo aquello que muchas veces va hacia lo estrictamente prohibido en el boxeo. Así como los golpes de conejo, así como otros elementos que son prohibidos terminantemente porque pueden lesionar seriamente a sus rivales. El tema de los guantes también es otro de los que cae dentro de ese rango y serían los organismos los que tendrían que dar a conocer algún tipo de posición y las comisiones atléticas. Todo esto está dentro de esa zona oscura que tiene el boxeo por detrás, donde siempre lo imposible puede ocurrir por entre bambalinas y de repente aparece alguien que reclama, como en este caso. No sabemos estrictamente lo que pasó porque no hubo una versión oficial. Sí supimos que estuvo a punto de cancelarse la pelea y hay una versión oficial que nos llegó directamente a nosotros de que todo fue por una discusión entre Sebastián Contursi y parte de la Comisión Atlética de Texas cuando exigió 2 veces que fueran cambiados uno de los guantes del rival de Castaño, me refiero a Jermell Charlo. Hay que esperar a ver qué es lo que ocurre. Yo pienso que definitivamente la revancha es muy difícil de que ocurra. Yo creo que necesariamente en caso de que se dé la misma, va a ser muy difícil para Castaño poder ganar, porque realmente ya quedó claro de que los jueces estaban en su contra.
Él hizo la mejor pelea de toda su carrera y le ofrendaron como premio apenas un empate cuando mereció la victoria. Es posible que en una nueva pelea el que ajuste sea Charlo y haga una pelea estrictamente para ganarla ante los jueces y la va a ganar. Se hace difícil imaginar otro resultado cuando precisamente en este fue favorecido desde todas las formas posibles el estadounidense ante un argentino que dio la pelea de su vida y que realmente mereció ganarla. En las redes sociales hay realmente una discusión caliente, hay mucha gente que considera que el resultado es justo e incluso hay muchos que vieron ganar a Charlo. Yo creo que están equivocados, incluso aquellos que dan como un resultado normal el empate que no premia a ninguno. Está claro que ganó Castaño, está claro que lo perjudicaron y está claro de que fueron tarjetas totalmente localistas una vez más. Esto es imposible, parece, de resolver en el boxeo, pero es necesario siempre apuntarlo y levantar la polvareda que se está levantando es lo obvio y lo correcto. Ojalá que la revancha se dé porque sería muy interesante ver a estos dos frente a frente, pero sabemos que si la revancha no se da, ya quedó en la vitrina pública la gran actuación del argentino y a él le esperan cosas buenas porque realmente se mostró como una gran atracción en un gran evento de boxeo y seguramente va a tener por delante grandes rivales para enfrentar. Seguramente los títulos que se le negaron ahora va a poder ir por ellos cuando Charlo muy pronto abandone esta división y suba a las 160 libras, de donde seguramente se va a sentir más fuerte y en mejores condiciones. Yo íntimamente creo que él ya no da el peso en la 154, creo que se deshidrató y ese quizás sea el motivo mayor para evitar una revancha ante alguien tan peligroso como el argentino Brian Castaño.